Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Puedes sentarte. Al ver tanta gente sentada en las escaleras, recuerde que estamos en siembra de silla. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y lo que hacemos es que usted va a sembrar una silla proféticamente. Y usted le va a colocar un nombre a esa silla, a ese familiar, a ese amigo que usted cree que este año va a convertirse y va a estar a los pies de Cristo. Y usted va a traer esa silla. Si usted no la quiere comprar, le puede dar el dinero a Kate, decir: mire, Kate, ahí está mi siembra de la silla. Si no, usted mismo la compra sin brazos y marca Rimas. No nos están dando nada, pero otras marcas se parten y no demoran nada. Así que les recuerdo eso. Y mientras tengo unos minutos para que sigamos en nuestra serie Fe en tiempos de crisis. Todos estamos relacionados con la palabra crisis. Y la crisis será por temporada, será por tiempos en nuestra vida. La crisis no será para siempre. Para los que no vinieron el domingo pasado, estamos hablando de una historia de un hombre llamado Jairo. Esta misma palabra está ubicada en Lucas capítulo 8, 40. Está ubicada en Marcos 5 que acabamos de leer. Y el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 18. Para poner en contexto a los que no vinieron el domingo pasado, estamos hablando de un hombre llamado Jairo. Ven, Jairo, colócate aquí. Quiero que ustedes puedan ir, casualmente también se llama Jairo. Pero el domingo pasado no llegamos al milagro de Jairo, hoy tampoco vamos a llegar. El domingo pasado sencillamente estuvimos conociendo quién era él. Estuvimos conociendo al hombre, que su nombre, a ver, los que vinieron el domingo pasado, ¿qué significa el nombre de Jairo? El que ilumina. Qué bueno sería saber que usted camine con una identidad clara en Cristo, sabiendo que a donde usted llega, llega la luz de Cristo. Que por muy oscuridad que haya en tu empresa, tú llegaste, se tiene que ir la oscuridad. Llegaste a tu casa, había oscuridad, pero tú llegaste, llegó la luz de Cristo. Pero a medida que vamos avanzando en la historia, vamos a ver que el que ilumina iba a pasar por una temporada de oscuridad. Pasar por una temporada de oscuridad va a hablar mucho de nosotros, de nuestro carácter, de cómo actuamos nosotros frente a la crisis. El problema no es la crisis, el problema es cómo actuamos nosotros frente a la crisis. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos frente a la crisis? ¿Cómo debe actuar uno que conoce la palabra del Señor?
Lo digo de que conoce la palabra del Señor, y es que el domingo pasado entendimos de que la Biblia lo describe, nos menciona su nombre, que es raro. Solamente la gente que tenía prestigio, dinero y posición, la Biblia menciona su nombre y nos da su significado para que podamos entender quién era. No era cualquier persona, era una persona que era parte de la solución del problema de otro. Qué tremendo esto, a veces ser parte de la solución de otro cuando tú mismo estás en tus propios problemas. Pero también los escritores de los evangelios, de los 3 evangelios donde aparece esta historia, nos dice que él era jefe de la sinagoga. Es decir, que el protagonista de esta historia no era cualquiera en los relatos bíblicos. Llegar a ser jefe de la sinagoga, estamos hablando de un hombre que había estudiado mucho. Era un hombre que era encargado de un recinto pequeño, porque no era un templo, era un centro de adoración, donde se reunían cada día de reposo, incluso durante la semana, para estudiar la ley de Jehová, para escuchar de los maestros como Jairo la interpretación correcta, para guardar la ley de generación en generación. Ese era Jairo. Pero además de eso, también debía ser un hombre adinerado, porque recuerde que para los judíos ser pobre era catalogado como una maldición de Dios. Estar enfermo era catalogado como una maldición de Dios. Así que Jairo, para estar donde estaba, tenía que ser un hombre adinerado. Pero resulta que un día, menos esperado, su hija enferma. Podemos llegar a la conclusión, por ser un hombre de influencia, por ser un hombre de dinero, que la llevaron de un lugar a otro tratando de sanarla, pero nada pasaba. Llegó un punto donde ya la hija de Jairo no solamente estaba enferma, sino que estaba agonizando. Ok, Jairo, tu hija se está muriendo. Pero resulta que cuando nosotros nos vamos al evangelio según San Juan, ese evangelio nos dice de que si alguien proclamaba de que Jesucristo era el Hijo de Dios o era el Mesías, en Juan capítulo 9 versículo 22 dice que los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesucristo era el Mesías, ¿qué le iba a pasar a esa persona? Iba a ser expulsado de la sinagoga. Los que vinieron el domingo pasado saben de lo que yo estoy hablando. Estoy haciendo un pequeño resumen. Entonces, Jairo tenía posición, tenía reputación, tenía un llamado de Dios. Era el que iluminaba a mucha gente. Ahora está pasando un tiempo de oscuridad. Su hija está agonizando. O sea, hablar de que su hija estaba agonizando es que todavía no había muerto, pero estaba a punto de morir. Ahora Jairo tenía que tomar una decisión: o dejar que su hija muriera y guardar su reputación, guardar su posición, tanto que había estudiado, tanto que había escalado, como para que ahora tener que postrarse ante el único que andaba en las calles sanando, libertando, haciendo milagros que ningún otro rabí había hecho. Entonces Jairo sabía que esto le iba a costar todo en la vida, pero él toma la decisión. Y aquí hablábamos de que hay gente que tiene que tomar decisiones radicales en su vida, y que cuando usted toma una decisión radical de seguir a Jesús, habrá gente que se irá de tu lado, incluso tu familia. La Biblia dice que los primeros enemigos serán ¿quiénes? Los de tu propia casa, los que no van a creer, los que no te van a apoyar el que tú sigas a Jesús. Pero con todo eso, dice que él fue a donde estaba Jesús. Y ahí quedamos nosotros el domingo pasado. Él fue donde Jesús. Y dice la Biblia que lo primero que hizo fue que se arrodilló delante de Jesús. Hacer esto, le estaba diciendo a Jesús: te reconozco como el Mesías. Estaban hablando en ese momento de rabí a rabí, de maestro a maestro. Pero ahora Jairo, ponte al lado por favor. Pero ahora Jairo se quita su manto de autoridad y dice: te reconozco como mi Mesías, te reconozco como mi Señor. Pero además de eso dice que le rogaba mucho, le rogaba mucho. Y solamente la gente que ha estado en una terrible crisis sabe lo que es rogar ante la presencia del Señor. Hay gente que simplemente medio ora, si es que ora, pero estar en una
crisis, estar frente a un diagnóstico, estar en un momento de caos, en un momento que Dios nos guarde, en un atraco, en un accidente. Ahí, Dios mío, ahí quieras o no quieras tendrás que rogar. Y Jairo, dice la Biblia, que empezó a rogarle al Señor. Y él dijo unas palabras clave. Él le dijo: si tú tocas, coloca tus manos. Si tú tocas a mi hija, si tú pones tus manos sobre ellas, yo sé que ella se va a salvar. Y quedamos el domingo pasado donde Jesús le dice: ok, yo voy a ir a tu casa. Y dice la Biblia que Jairo empezó a caminar con Jesús. Y yo sé que en esta semana todo el que vino el domingo pasado tuvo que caminar con la convicción que no camina solo, que Jehová está al lado de él, que Jesús está caminando contigo. Y ahí está Jairo, está caminando con Jesús. Hoy entramos al segundo capítulo. Ahí quedamos el domingo pasado, de que Jesús decidió caminar con Jairo. Ojo a esto: hay una gran diferencia entre que tu hija esté agonizando y caminar solo, que tu hija esté agonizando y ¿qué más? Y caminar con Jesús. Ahí hay una gran diferencia. Hay situaciones, crisis que no se van a resolver inmediatamente, pero el caminar con Jesús te dará paz. El caminar con Jesús te dará esperanza. El caminar con Jesús te va a mantener de pie. Los dormidos digan amén. Me dan como ganas de irme para mi casa. Me dan como ganas de ir a dormir. Ahora los que están despiertos que digan amén. Y los dormidos ya se despertaron. Qué problema. Levante su mano derecha y diga conmigo: pero. Esa palabra que no nos gusta. Cada vez que en un escrito aparece la palabra pero, viene a cambiar las circunstancias. Oye, todo va bien. A Jairo no le importó postrarse delante de Jesús si lo iban a expulsar. Ahora yo te pregunto, ¿qué era más importante para un papá? ¿Que su hija se salve o que lo expulsen de la sinagoga? ¿Qué era más importante? Aquí estoy frente a un papá que dice: a mí me importa, expúlseme de la sinagoga, pero si eso significa de que mi hija de 12 años va a vivir, pues que viva. A Jairo no le va a importar la crítica, no le va a importar que los religiosos de la época lo señalen, le van a decir traidor. Eder predicaba el miércoles y explicaba el contexto de esto, cuando de verdad los judíos decían: cualquiera que diga que ese hombre es el Mesías, lo van a expulsar de la sinagoga. Ahora no iban a expulsar a cualquiera, iban a expulsar a Jairo, al jefe de la sinagoga. Cuando te digo esa bendita palabra pero, es porque en esta escena ahora aparece otra historia. Y aparece en escena a la bendita mujer que llamamos, que solamente podremos decir la mujer del flujo de sangre. Antes que hablemos de lo que pasó en medio de esta escena, por favor no te olvides de que Jesús va caminando con Jairo y van a la casa donde la niña está agonizando. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Necesitamos, así como el domingo pasado aprendimos quién era Jairo, yo necesito que hoy aprendamos quién era esta mujer, para que podamos entender ambos casos. Resulta que en la cultura judía, una mujer que llevara 12 años con un flujo de sangre solo tenía un nombre. No se llamaba Marta,
No se llamaba Alessandra como se llama ella realmente. No se llamaba Sarai. Se llamaba inmunda. ¿Y por qué se llamaba inmunda? Porque así lo decía la ley. Levíticos capítulo 15 versículo 25 dice: y la mujer, cuando siguiere, escuche esto, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, que le llegara el periodo menstrual y no se le fuera el periodo menstrual, sino que siguiera sangrando todo el tiempo que le dure el flujo, será impura, será inmunda. Y esto había unas leyes para ella. Número uno, esta mujer no podía tocar a nadie, porque se consideraba que si ella tocaba a alguien, ese alguien quedaba inmundo, quedaba impuro. Es decir que aunque la Biblia no nos dice si ella era casada, lo más probable que sí. Tampoco nos dice si tenía hijos, lo más probable era que sí. Lo que la ley sí nos dicta es que esta mujer tenía 12 años que no podía dar un abrazo, no podía tocar a nadie. Pero ahora la ley lo eleva un poco más, y no solamente que ella no podía tocar a nadie, sino que nadie la podía tocar a ella. ¿Tú sabes lo que significaría 12 años sin que nadie te dé un abrazo? Sin que nadie por lo menos se atreva a estrechar la mano. Ni tu familia, ni tus hijos, ni nada que se le parezca. Otro detalle: por 12 años ella no pudo entrar al templo. Ella no podía entrar a la sinagoga porque le era totalmente prohibido. Tampoco podría celebrar ninguna fiesta judía, ninguna de las 7 fiestas principales que celebraban en el año. Ella no podía participar. Imagínate lo que significaba estar a la distancia. Es más, se le llegaba a considerar que eran parecidas a las leyes de una mujer que sangraba por tanto tiempo. Las leyes igual a las de los leprosos. Tenían que vivir lejos de la comunidad. Y lo peor, ni imaginar que un hombre como Jairo pudiera tocarla. Es que ni siquiera pasar al lado de ella. Ahora, si Jairo, que era tan solo el jefe de la sinagoga, no podía tocarla, ahora ¿quién iba a imaginar que el Mesías, el Hijo de Dios, sí podría tocarla? Entonces, con esto estamos hablando que esta mujer no solamente perdió la salud, sino que perdió su vida social, su vida familiar, su vida espiritual, pero también su dignidad. Nadie la recuerda por su nombre, absolutamente nadie. Ahí va la impura, ahí va la inmunda. Alessandra trató más o menos de imitar cómo se vería una mujer con 12 años con un flujo de sangre. Esta mañana dábamos las características, y los hombres que están aquí deben tomarlo bien en serio. Las mujeres, cuando nos va a venir el periodo, ¿qué nos duele? Resumieron todo. Pregúntame a mí. Las piernas, la cadera, los senos, la cabeza. Se vuelve uno inapetente o comelona. ¿Qué mata? Aburrida. No, a mí no me da eso. A mí me da terrible. Hay gente que me escribe, en estos días me escribían: mira qué he hecho. Y dependiendo quién es, obviamente. Lo peor que yo puedo hacer a la gente es dejarlo en visto. Pero a la gente, a los míos, a los íntimos, le digo: no me hables, que estoy aburrida. Alecita me escribió, no sé qué: ay, Ale, ya, estoy aburrida, no me digas nada. Ivancito, no digas lo que te dije. Ay, Iván, estoy aburrida.
Iván, no hagas que te salga con grosería, no me escribas. Son unos días, 12 años. ¿En cuánto estaría la hemoglobina de esta mujer? Yo en estos días estaba aprendiendo esto. ¿En cuánto estaría la ferritina de esta mujer? La última vez que yo me hice los exámenes, lo normal en una mujer debe estar en 30, yo la tengo en 6. ¿En cuánto estaría la ferritina de ella? ¿De qué color sería su piel? Sí, encorvada del dolor, pero también de la vergüenza. También de la vergüenza. Esta era ella. 12 años. Fíjate que, ven Jairito aquí, por favor. Fíjese de esto. Hacía 12 años, en la casa de este hombre, estaba naciendo una niña. Es decir, había gozo, había alegría, había júbilo. ¿Cómo se siente una casa cuando llega un bebé? ¿A qué huele, Carlito? ¿A qué huele tu casa? A ternura. Decían esta mañana, a talco, aceite Johnson, a rurú, ¿ah? A paz, a amor. ¿Qué sentiste cuando nació Raquel? Una alegría, un gozo inexplicable, por lo que la esperábamos después de 15 años. El Señor nos sorprendió con Raquel. Miren qué bonito, ¿verdad? Y los hombres se vuelven tontos con una niña. Tontos. Te manejan. Ya te manejaba Kate, ahora Raquel. Mira esto. Pero resulta que el mismo día que una niña empezaba a vivir, el mismo día una mujer empezaba a morir. Mientras en esta casa había alegría, gozo, felicidad, celebración, en esta casa había un diagnóstico. El sangrado no para. Ya no hay nada que hacer. Te colocamos un dispositivo. Nada te funcionó. Te dimos tratamiento hormonal. Nada te funcionó. El mismo día, esta mujer empezaba a morir. Había un diagnóstico. Yo necesito que la iglesia entienda esto. Que hay momentos donde solamente se necesitará depender de un milagro del cielo. Yo no quiero hablar en esta mañana con gente que todavía le quedan recursos, porque resulta que a ella ya no le quedaba nada. Porque resulta que había ido a todos los especialistas y Marcos dice que ella había sufrido mucho. ¿Cuánto había sufrido? ¿De cuántos médicos? Muchos médicos. Y esta mañana preguntamos, ¿quién disfruta ir al médico aquí? Levanten la mano. ¿Quién disfruta que lo internen en una clínica? Se necesita estar mal de la cabeza para decir, ay, ojalá me internen, ojalá me pongan todos esos aparatos. No, nadie. Pero esta mujer dice que había sufrido mucho de muchos médicos y no mejoraba. Antes le iba peor. Estamos viendo la situación. Aquí hay un hombre que su hija está agonizando, y aquí hay una mujer que en la vida nada le sale bien. Quizá yo estoy frente a gente que
sigue remando, sigue remando, sigue remando. Pero en vez de que le vaya bien, le va peor. Le va peor. Y ahora están estos dos hombres aquí. Este hombre y esta mujer. Colócate acá, por favor. Yo quiero que veamos un contraste entre estos dos hombres, entre este hombre y esta mujer. Primero que yo quiero que usted entienda es esto: que la Biblia dice que mientras Jairo caminaba con Jesús, esta mujer llegó por detrás y ella dijo en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, alguien que lo cante, por favor. si tan solo pudiera ver su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Y yo sé. Mira, ella tomó una decisión, porque el Evangelio de Marcos dice: ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Que Jesús era de los que se sentaba en las esquinas con los cobradores de impuestos. ¿Cómo que se llama? Los publicanos. Que hablaba con los pecadores. Y ella dijo: a mí ningún sacerdote se va a atrever a tocarme. Nadie se atreverá a darme un abrazo. Pero yo he escuchado que ese que anda por ahí dice ser el Mesías y que tiene el poder para sanar. Ahora yo voy a ir. Y los rabí usaban su manto, y encima del manto un talín que tenía unos flecos. Cada fleco tenía 5 nudos. Todo eso tenía un significado. Pero ella dijo: si yo tan solo toco el borde un poquito, yo tengo la fe que yo voy a ser sanada. Y aunque había mucha gente que esto es lo que me agrada, porque ella no vio el obstáculo. ¿Sabes? Ahorita yo le decía a la gente: yo no entiendo por qué no vienen a servir a Dios. Yo he visto servir a Dios a Chachi con todas sus dificultades, a las hermanas con toda su dolencia. Yo me esfuerzo para venir a predicar aunque me sienta mal. Pero siempre la gente tiene una excusa para lo de Dios. Benditos los que han entendido que el obstáculo que ponga el enemigo nunca será lo que me va a impedir acercarme a su presencia. Todo lo contrario. No importa que haya una multitud, yo necesito tener un encuentro con Él, porque un encuentro con Él puede cambiar mi destino. Y ella se acerca. Y cuando ella se acercó, la Biblia dice que ella quedó sana en ese mismo instante. Levante su mano derecha. Quedó sana, quedó sano en este mismo instante. Vamos, colóquese la mano en la cabeza. En el nombre de Jesús, en un instante. En un instante, Señor, para ti no hay nada imposible. En un instante, en un instante, en un instante. Así como tú lo hiciste con ella, lo haces con nosotros. Dígalo: con un instante. En este momento algo puede cambiar en mi vida. Algo puede cambiar en mi casa, en mi generación. En un instante, en un minuto. Un toque de Aleluya. Para ser liberado. Y ella sintió que el flujo de sangre cesó.
Wow. Ella supo que había sido sana en el instante. Pero no solamente ella. Jesús sintió que poder había salido de él. Y Jesús empieza a preguntar a los discípulos: ¿quién me tocó? Los discípulos le dicen: ay, Señor, por favor, la gente te aprieta y tú vas a preguntar que quién te tocó. Sí, alguien me tocó, porque poder salió de mí. Antes de seguir, contraste entre Jairo y la mujer del flujo de sangre. Número 1, ella llega por detrás, él llega de frente. Jairo se sentía digno. Yo soy el jefe de la sinagoga, yo lo he hecho bien hasta el día de hoy. Pero ella se sentía indigna, se sentía impura. Jairo era famoso, tenía reputación, tenía fama, tenía respeto. Pero ella, ni su nombre sabemos. Nadie la conocía. Y si la conocía por una mujer inmunda. Jairo tenía dinero, tenía recursos, pero ella lo había perdido todo. No es lo mismo estar enfermo con dinero que estar enfermo sin dinero. Y peor en un sistema de salud como nuestro país. A mí me recomendaron un medicamento. La ginecóloga me dijo: mira Saray, este medicamento es no te lo cubre, a pesar de que yo tengo un buen plan médico, no te lo cubre. No es la EPS, es el plan de salud, pero es lo único que a ti te va a normalizar la ferritina. Ella hizo todo, vamos a esperar. Y Kevin, que me está ayudando, nunca la EPS me lo aprobó. Gracias a Dios, a una hija que trabaja en el medio de los medicamentos me los consiguió y me los coloqué. Pero yo pensaba, mientras preparaba el mensaje, yo decía: ¿cómo hace la gente? O que no tiene dinero, o que no conoce a alguien que te pueda ayudar. Esta mujer no tenía nada. En la primera escuela, Alexa decía: en la tienda vamos a aceptar Adi y hasta cupo brilla. Pero cuando no hay ni cupo brilla, cuando no hay tarjetas y cuando la cuenta está pelada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ambos tenían algunas cosas en común. Y lo que ambos tenían en común era una gran fe. Mientras Jairo decía: si él la toca con sus manos, puso la fe de él, la puso en las ¿qué? En las manos de Jesús. ¿Y dónde puso ella la fe? En el borde del manto. Donde sea, hay fe. Hay fe. Una fe que produce milagros. Eso tenían ellos en común. Y déjame decirle que en tiempos de crisis, lo único que nos va a ayudar es la fe que pongamos en Cristo Jesús. Ni el dinero, ni la posición, ni los títulos, ni la casa que vives, ni el carro que conduces, nada. Lo único será la fe en Cristo Jesús. Y es aquí donde entramos al tema de esta mañana. Yo le puse título a este capítulo 2 y es: cuando Dios parece detenerse. Aquí vamos a la escena nuevamente.
Jairo va caminando con Jesús. Y va caminando con Jesús y de repente llega la mujer, se le tira, toca el borde del manto. Ella recibe la sanidad, ella se aparta, Jesús se voltea y dice: alguien me ha tocado. Y ahí está Jairo, el papá, esperando a que se vaya porque su hija está agonizando. Alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Los discípulos: Señor, nadie te ha tocado. Pero de repente entre la multitud sale una mujer que dice, temblando y con mucho temor, dice: sí, Señor, fui yo quien te toqué. Y empezó a contarle todo lo que a ella le había pasado. Ellos empiezan a tener una conversación amena. Para ella era algo especial, para los demás era como raro, pero para Jairo era desesperante. Porque resulta que allá en la casa mi hija se está muriendo. Esto es cuestión de tiempo, es cuestión de minutos, es cuestión de segundos. Jairo, yo necesito que tú, Jesús, yo necesito que tú vayas a mi casa. Y esta señora intrometida está entre el milagro de ella y el milagro mío. Mírame. Llegará un punto de nuestras vidas donde nos tocará celebrar el milagro de la impura, mientras el milagro del santo le toca esperar. Ahora la pregunta es: Jairo, ¿estás preparado para celebrar el milagro de otro mientras tú todavía sigues en lista de espera? Yo vengo a hablar con gente que hoy siente que está en la lista de espera de Dios. Tú sabes cuando estás en una oficina y te va a atender el médico, te va a atender el abogado, o te va a atender en el banco, lo que sea, pero hay unas sillas que le llaman ¿las qué? Las sillas, la silla de espera. Yo no sé cuántos vinieron hoy que se sienten que están sentados en la silla de espera. En la silla de espera el reloj marca rápido o lento. Lento, como que cada segundo se demora más de lo normal, como que cada segundo se demora más de lo habitual, como que está el desespero. Mira, no hay nada más terrible que aprender a esperar en el Señor. Y mientras ellos están en esa conversación, en esa terrible conversación para Jairo, pero agradable conversación para esta mujer, ella sabía que su vida había cambiado. De repente viene la mala noticia, que nunca puede faltar. La mala noticia, ¿dónde está la mala noticia? Entretenido. Yo quiero que usted mire esta escena. Está Jairo en su puesto, esperando, pero de repente llega alguien y le dice: mira, no molestes más al maestro, porque mientras tú esperabas, tu hija murió. Wow. Es entonces donde yo me voy a poner en los zapatos de Jairo. ¿Y de qué sirvió esperar? ¿Y de qué sirvió servirte todo este tiempo? Tú sales de cena, tú te vas a celebrar tu milagro, vas a abrazar a tu esposo, tú vas a abrazar a tus hijos, porque alguien de aquí hoy se va con su milagro. Alguien de aquí hoy se va con su milagro. Pero Jairo está en la lista de espera. Y peor, todo se complicó. Se murió la niña. Pero ahora Jairo acaba de recibir esa voz. Jesús se da cuenta que le acaban de dar esta mala noticia a Jairo. Pero Jesús ahora le dice a Jairo: Jairo, no temas, tan solo cree. Pero aquí hay otro que le está diciendo: se murió tu hija. No valió la pena que adoraras.
no valió la pena que oraras, no valió la pena que adoraras al Señor, no valió la pena que le sirvieras. Se murió tu hija, pero aquí está el Señor diciéndole: no temas, tan solo cree, tan solo cree. Entonces, Jairo, tú tienes que tomar una decisión en estos momentos. O te vas con el que te está diciendo, porque este es otro detalle. La cultura en Israel era que apenas alguien moría, inmediatamente llegaban los que tocaban las flautas de luto, y habían unas mujeres que las contrataban para llorar. Entonces ellas empezaron a llorar y empezó a tocar la banda de luto. Entonces, Jairo, tú por un lado estás escuchando la banda de luto, estás escuchando el que te trajo la mala noticia, pero por otra parte tienes una mano en tu hombro que te está diciendo: yo sé que no estás en el mejor momento, yo sé que tú sientes que todo se te vino abajo, pero la palabra de Jesús ahora es: no temas, mantente firme y tan solo cree. ¿A quién tú le vas a creer? Suena fácil, pero ¿con quién te vas a ir? Yo siempre le digo a la gente: no le hagas luto a las malas noticias. Tú sabes que nosotros somos especialistas en hacerle luto a las malas noticias. Mira que va a pasar esto, otro, ay, me voy a morir. De seguro me va a ir mal. No voy a montar ese negocio porque me va a ir mal. No le hagas luto a las malas noticias. No temas, tan solo cree. No se me puede olvidar esto, porque esta mujer, cuando termina de hablar con Jesús, y quiero ir cerrando con esto, Jesús no solamente le devuelve la salud, sino que también le devuelve la identidad. Porque cuando ella recibe la salud, Jesús la toca y le dice: hija, hija. Antes la llamaban impura, inmunda, pero ahora para Jesús tú eres hija. Y si eres hija, eres coheredera de las promesas del Padre. Usted tiene que entender que Dios vino a cambiarle la identidad a alguien. Antes eras el mentiroso, el adúltero, antes eras el que andaba desordenado, pero ahora eres hijo, ahora eres hija. ¿Dónde están los hijos de Dios que pueden celebrar su nueva identidad? Los hijos de Dios celebran, los hijos de Dios adoran. Ya no eres la impura, ahora eres la hija. Ya no eres el señalado, ahora eres el hijo. Fuiste comprado, ahora eres hijo. Y yo sé que aquí hay gente que ande de pie, los que se pusieron de pie, y el resto también se puede colocar de pie. Quiero decirte esto, que yo sé que aquí hay gente que muchas veces se ha sentido como se sintió Jairo. Quizás vino hoy entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Vino hoy y no sabe qué creer, a la realidad que vive o a la verdad que se te fue declarada. La realidad de la miseria, de la ruina, de la pobreza, o a la verdad de Dios de que Él es tu proveedor, y que si Él es tu proveedor, nada te va a faltar. Si yo les creyera a la voz del enemigo, yo no viniera a predicar aquí. ¿Sabes qué me dice la gente? Quédate en tu casa, no predique. Digo, sí voy a predicar. Cuando se terminó el primer servicio, me dio un yello horrible y quedé tirada en el sillón de la oficina llorando. Tu pastora, llorando. Y Iván me dijo: mamá, yo predico. Yo voy a predicar. Chachi me dijo: no predique, yo voy a predicar. Y no me lo dice por malo, porque me aman. Pero aquí estoy. ¿Y sabes por qué? Porque Dios necesitaba darle esta palabra a alguien que está entre le creo a la crisis o le creo al Señor. Alguien que vino hoy desesperado, alguien que vino hoy en angustia. Dios te dice: no temas.
cree.